Proceso constructivo de drywall. El lugar de trabajo que hemos escogido es el baño principal de uno de nuestros departamentos, el cual tiene una longitud de 2.24 metros y 2.85 metros de altura. Los materiales empleados son los siguientes: la placa de yeso, lana de fibra de vidrio, parantes y rieles, masilla, cinta de papel, esquineros, tornillos para drywall, tornillos para parantes y rieles, el clavo fijador y la lija. Las herramientas empleadas son las siguientes: pistola de fijación, tijera de metal, plomada, taladro inalámbrico, cuchilla, lija, alicate, escuadras, wincha, lápiz, tiralínea y serruchín. Para calcular la cantidad de materiales, primero tenemos los siguientes datos. La altura del muro es de 2,85 metros. El ancho del muro es de 2.24 metros. Las dimensiones de la placa de yeso es de 1.22 por 2.44. La longitud de parantes es de 3 metros, al igual que la longitud del riel. La lana de fibra de vidrio mide 24 por 1.2 metros, que serían 28.8 metros cuadrados. La pintura rinde 1 galón, 45 metros cuadrados, y el rendimiento de la masilla de 5 kilos es de 6 metros cuadrados, 800 gramos por metro cuadrado. Luego de estos datos se puede ver el cálculo del área del muro, el cálculo del número de rieles, el número de parantes, el número de placas de yeso, la cantidad de cinta de papel, la cantidad de masilla, la cantidad de lija, la cantidad de pintura, la cantidad de tornillos, la cantidad de tornillos para las láminas, el número de clavos y por último la lana de fibra de vidrio. Después de los cálculos se llega a la conclusión de que necesitaremos 2 rieles, 5 parantes, 3 placas de yeso, un rollo de cinta de papel, 2 cuñetes de masilla, 2 lijas, 1 galón de pintura, una bolsa de tornillos para la estructura, 2 bolsas de tornillo para las láminas, una bolsa de clavos y un rollo de lana de fibra de vidrio. Proceso constructivo de drywall. Habilitar perfiles. Medir y marcar. Mediremos del lado derecho al lado izquierdo. Continuaremos con el proceso de trazar. Con la ayuda de la escuadra trazaremos el perfil. Cortar perfiles. Utilizaremos guantes como medida de prevención. Cortaremos el perfil con la tijera guiándonos del trazo realizado anteriormente. Y por último, empalmar parantes. Si la altura es mayor de 3 metros, cortar un riel de 20 centímetros y empalmarlo. Al unir los parantes con el riel, colocaremos y fijaremos 3 tornillos a cada lado y en ambos parantes. Armar estructura para tabiques rectos y curvos. Comenzaremos con la fijación de rieles. Utilizaremos clavos de 3/4 o 1 pulgada y un fulminante. Colocaremos el fulminante en la pistola y realizaremos el disparo. Fijaremos los clavos a 60 centímetros de lado a lado. Presentar parantes. Los tabiques rectos los colocaremos en vertical cada 61 centímetros al eje. Al momento de medir, marcaremos cada cuánto estarán los parantes. Nivelar. Utilizaremos un nivel de mano imantado. La burbuja debe estar centrada. Y por último fijaremos los parantes, fijados en los tabiques rectos cada 61 centímetros. Para poder fijarlos al riel se utilizará un tornillo pequeño de punta fina. Luego atornillaremos el parante a ambos lados con la ayuda de la atornilladora eléctrica. Y por último, en los tabiques curvos es dependiendo de la forma de la cueva. Armar estructura para tijerales. Armar tijerales. Medir distancia de lo que será el tijeral y dividirlo en partes iguales. Los parantes verticales se colocan cada 50 centímetros y se colocan parantes diagonales siguiendo una secuencia. Continuamos con la colocación y la fijación de tijerales. Fijar los tijerales cada 1.22 metros de distancia. Colocar y fijar coberturas.
Colocaremos perfiles a una distancia de 60 centímetros al eje. Podemos usar una plancha ondulada o una calamina de lata. Debe ser liviana para que pueda soportar el peso de las cargas. Colocar marco en vanos. Cortar contramarcos. Distancia entre parantes 61 centímetros, pero cortaremos la madera a 60.5 centímetros. Cortaremos el contramarco con la ayuda del serrucho. Cortarlos a la medida para que al momento de colocarlos puedan fijarse bien con los parantes. Y por último, fijar los contramarcos. Fijaremos los contramarcos en los vanos de las puertas y ventanas. El contramarco debe estar dentro del parante y lo podemos asegurar con un tornillo de 1 pulgada. Colocación de revestimiento y aislamiento termoacústico. Primer paso, cortar planchas. Para esto se debe medir con una wincha y marcar con un lápiz el tamaño de la plancha que se necesite. Luego, con la ayuda de una cuchilla y una regla de metal, cortar la plancha. Después se debe voltear y cortar por la otra cara. Paso 2. Colocar y fijar planchas. Estas deben ser colocadas de manera vertical o horizontal, según lo ameriten. Luego, estas deben ser atornilladas con tornillos de 1 pulgada de punta fina, con la ayuda de una atornilladora eléctrica. Paso 3. Perforación de planchas. Para esto se deben realizar cortes con la herramienta serruchín, logrando hacer aberturas. Luego, estas se deben habilitar para colocar las cajas eléctricas. Estas deben ser colocadas por el personal electricista. Paso 4. Cortar lana de fibra de vidrio. En este paso se debe utilizar el equipo de protección que consta de lentes, mascarilla, guantes y polo manga larga, ya que la fibra es muy tóxica. Para comenzar, se utiliza una wincha para medir el tamaño necesitado y cortar la lana de fibra de vidrio con la ayuda de una cuchilla. Paso 4. Colocar lana de fibra de vidrio. Para esto, se deben colocar entre los parantes sin dejar vacío, para que no filtre el ruido proveniente de otro ambiente. Al finalizar esto, se debe cerrar la otra cara con una plancha de drywall. Dar acabados. Para este procedimiento, el primer paso es fijar esquineros. Esto se debe hacer primero marcando con un lápiz donde va a ir el esquinero. Luego, usar el tiralínea y marcar el trazo. Después, utilizar tornillos de 1 pulgada de punta fina para fijar los esquineros, con la ayuda de una atornilladora eléctrica. Esta debe tener. Segundo paso, encintar. Para esto se debe colocar la masilla en las puntas de uniones de drywall. Luego, colocar. Paso 3, masillar. Para esto se debe utilizar 2 espátulas, una para tomar la masilla y otra para echar la masilla. Esta se debe untar en las juntas para tenerlo todo liso y hacer el mismo procedimiento con los esquineros. Recuerde que debe dejar un día de secado entre el encintado y el masillado. Paso 4. Se debe utilizar mascarilla para esta operación y utilizar la lija número 120 al agua. Recomendaciones para garantizar buena calidad. Número 1. Observar las recomendaciones y especificaciones técnicas detalladas en el expediente del proyecto. Número 2. Contratar mano de obra calificada con la suficiente experiencia y conocimiento del sistema constructivo. Número 3. Contar con todas las herramientas, equipos e implementos de seguridad para el adecuado desarrollo del trabajo a ejecutar. Número 4.
Desarrollar el proyecto a nivel de detalle a una escala conveniente. Número 5. Por un tema de seguridad, toda la instalación deberá estar cubierta de cobre y aluminio galvanizado. 6. Almacenar los paneles en espacios secos y cerrados o cubrirlos con material de lona impermeable o plástico.